de vista lo que es el Figma Console MSP, porque cuando ya Figma nos empieza a cobrar, entonces le sumamos los $20, creo que 20, $15 que cuesta la licencia Pro, más los 20, $100 que pagamos por Cloud, más lo que nos vayan a cobrar por el MSP. Obviamente, si las empresas nos lo van a subsidiar, bienvenido sea, ¿cierto? Pero las personas que no tienen esa fortuna de que las empresas les estén subsidiando entonces hay que tener presente que eso también va a aumentar los costos para poder seguir mejorando lo que son los flujos de trabajo de diseño con inteligencia artificial. Estupendo. Sí, eso es un problema y, por ejemplo, hoy Cloud sacó la versión 4.7 Opus, entonces hemos visto unos patrones oscuros. Por ejemplo, hace unas 2 o 3 semanas Cloud ha tenido como un downgrade, una baja de sus capacidades porque antes volaba, pero esta semana se estaba gastando los tokens. Pero hacen esa técnica como de que nuestro modelo actual lo ponemos tonto para que el nuevo que aparezca, en este caso el 4.7, te vea como que es súper inteligente versus el anterior. Y no solo eso, sino que además están aumentando el gasto de tokens. Entonces, ahí nos estamos preguntando si la IA va a seguir siendo rentable o no. Por ahora, si la empresa paga las cuentas, puede ser, pero una persona que no tiene, pues, no le están pagando cierta cantidad de dinero, eh, gestionar todo esto, Cloud más Figma, porque a veces la cuenta Pro no es suficiente, entonces tiene que usar la Max. O sea, yo uso Max y me estoy gastando los tokens igual y tengo que ser muy consciente del uso de los tokens. Entonces, ese es un gran problema también allí. Por eso que hay personas que están dudando si dejan Figma completamente, pero obviamente las empresas no van a dejar Figma así de una a primera, ya que no hay un proceso consensuado entre todos de cuál es la mejor opción. Pero hay que aprovechar que ahora todavía los tokens están subsidiados o subvencionados para hacer las herramientas que uno quiere hacer, aprovechar para hacer plugins, para detectar las problemáticas que haya en nuestro design system y, y listo, eso es como uno de los grandes consejos que le doy. Hacer un plugin no gasta mucho, pero sí es definir qué es lo que va a hacer plugin, tener muy bien cuál va a ser la UI del plugin y pues algo otros tips que vamos a dar para la próxima charla y vamos a hacer plugin entre todos. Pero sí aprovechen ahora que todavía está subvencionado. Entonces vamos a seguir con la presentación. Vamos a ver. Pues básicamente los pasos es instalar el plugin de TJ, ejecutar el plugin. Siempre el plugin debe estar activo, es como una especie de monitor. Y luego pues se configura en el CP de Cloud con el conector y copiando las cosas en Figma, poner el token y pues se verifica. De igual manera, los que no han todavía conectado el NCP con Cloud y Figma pueden escribir, dejan sus dudas y pues luego como que más a fondo podemos ir cubriendo caso a caso, pues si tienen todos los requisitos para hacerlo. Bueno, entonces vamos a pasar por la parte de los demos. Tenemos algunos, entre ellos cómo leer y entender un diseño. En este caso, este fue un caso que pasó hace un mes, creo, en un proyecto que estaba, bueno, estoy todavía, tocaba, teníamos 500 plugins, digo, iconos de una librería y me pidieron usar 500 iconos de otra librería nueva.
en este caso Lucid. Lucid. Eh, el gran problema es que tenía que pasarlo primero, tenía que hacer una Google Sheet en una columna con todos los iconos viejos, después otra columna con los nombres de esos iconos viejos, luego una tercera columna con los posibles iconos de Lucid que van a hacer la par con los viejos y los nombres de cada uno de esos iconos. Entonces, hacer eso mano a mano, imagínense cuánto crees que durarían haciendo eso. ¿Alguien puede dar como un estimado de cuántas horas cree que se hubiese demorado haciendo ese Google Sheet? Yo creo que tal vez unas 2 semanas, tal vez. 2 semanas. Yo creo, son 500. Sí, 500 de un lado, pues las imágenes de cada uno. Después los Sí. 500 del otro, más los nombres de cada uno. No, yo creo que hasta un mes o incluso más. Es que es mucho. Más que Sí, todo, documentar cada uno y compararlos es como el tema. exacto, bueno. Jonathan dice un mes. ¿Quién más quiere dar un número de cuánto se demoraría? Me parecen ahí en el chat, pero están diciendo Ok. muchísimo, mucho, 3 semanas. 2 semanas. Oh my God. Bueno, la presentación, respondiéndole a Iris, es con Cloud. Nosotros pusimos los textos, empezamos, sí, es que casi todo. Esto creo que se van a dar cuenta, así como se están dando cuenta de los plugins o cosas o páginas que se hacen con inteligencia artificial. Tienen casi los mismos estilos. O sea, los colorcitos, así ese morado, esa tipografía italic, por ejemplo, en Migration. Eso lo hace mucho Cloud. Entonces, cuando ven esos estilos de visuales, ya saben que eso lo hizo la inteligencia artificial. Nosotros le modificamos algunas cosas, como le agregamos este efecto de 3GS. O sea, yo me fui a Copen y fui a buscar varios efectos que me gustasen. Y escogí este que parece como un cometa. Y le dije a Cloud, mira, ya está la presentación hecha, pero quiero que el mouse haga este efecto. Y fueron algunos problemas hasta que pues, Cloud lo hizo. Y le pueden agregar muchos efectos tanto a la tipografía como que haga transiciones de desenfoque, de que se esté escribiendo. Ya depende de nosotros y la creatividad que tengamos. También le dije, haz estos datos en forma de Carvento, entonces también pues todo depende de nosotros. Pero sí, yo puse prácticamente 35 horas, pero sí, pues pude haber demorado más de 3 semanas o un mes. Entonces, no sé. Sí, y esto es un HTML, como dice Ferney. Y es lo que estamos diciendo. Si podemos iterar más rápido haciendo HTML y no pasando la información desde Cloud a Figma, porque gasta muchísimo. Creo que uno de los enfoques, y Cristian lo está haciendo muy bien, es que uno tiene que empezar a testear desde HTML, ya sea el componente, una pantalla, y luego cuando ya tengamos la definición completa de qué es lo que queremos, lo podemos pasar a Figma. Entonces no nos gastamos N cantidad de tokens porque trabajar en HTML con Cloud no gasta tanto, ya que estos lenguajes se entrenaron mucho con JavaScript, con React y toda esta parte. Exacto, no hacerlo directamente en... Hola Michelle, saludos ahí. Sí, no hacerlo directamente en Figma, sino hacer las interacciones en el HTML, en el artifact, como le dice Cloud, antes de pasarlo. Sí, entonces, y por eso personas que estaban hablando
diseño agéntico va más allá. Entonces los plugins, los tokens ya no están en Figma, sino en una fuente de verdad. Puede ser un Markdown, puede ser un JSON, y cómo componente se comunica con el otro, o qué hace el componente, para qué este componente, qué token tiene este componente. Todos los componentes tienen esa documentación, entonces los agentes se les va a hacer muchísimo más fácil auditarlos, comunicarse entre ellos, encontrar errores más fácil. Es una disyuntiva ahora, si en verdad todo debe vivir en código, porque así va a ser más fácil hacer los prototipos funcionales, y pues no hay mucho trabajo manual. Pero no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opina Ferney? ¿Qué opinan de esta disyuntiva de que si Figma va no desaparecer, pero va a perder protagonismo a la hora de crear el design system? Exacto, esa es una solución, lo de usar el plugin HTML to Design, pero creo que te deja hasta 6 meses, creo. No, tiene un límite, 10. y no es tan inteligente como, pues, tú tener tu cloud o tener la inteligencia artificial y tener el contexto de tus diseños y todo eso. Pero ahí sí, son soluciones. Entonces, siguiendo con la presentación, todo esto lo hice aproximadamente en 1 hora. 1 hora o creo que menos. Menos de 1 hora, Cloud me hizo todo el, el Google Sheet con las columnas, con las imágenes, la convirtió en SVG, pero ahí no termina todo. Luego la empresa nos pidieron hacer, bueno, ya tienen los 500 componentes, digo, los 500 iconos. Ahora vuelven los componentes, y cada uno de esos iconos tiene 3 variantes: una small, una medium y una large. Y cada una de ellas tiene un border width distinto, o un stroke distinto, uno de 1 píxel, otro de 1.5 y otro de 2. No le quiero preguntar cuánto se hubiesen demorado en hacer esta parte ahora, volver los componentes y que cada uno fueran variants, con sus 3 tipos de variants. Entonces, sí, eso fue una locura. Literalmente no me ahorré 35 horas, yo creo que me ahorré 3 meses de trabajo en eso. Y aquí esto prueba qué tanto puede hacer Cloud y o sea, cómo puede trabajar en modificar muchos archivos a la vez. Incluso luego conseguí errores que cuando yo bajaba el SVG de la librería original, no podía, tenía problemas de auto layout, porque cuando hacía swap entre iconos no tomaba el mismo tamaño. Entonces había que crearle un auto layout a todos esos 500 y pico de variantes, pues de componentes. Pero con Cloud, cada vez que surgía un nuevo error, pues encontraba la solución y lo aplicaba a cada uno de ellos. Entonces, a uno tener n números de cosas que tienen un error, va a tener n número de errores. Y en Design System eso pasa muchísimo con los componentes, por ejemplo. Listo. Modificar un componente y crear design tokens y variables. No sé, Jay, si quieres mostrar tu caso de cómo crear flujos y tus aprendizajes sobre ese proceso. ¿Estás mute? Sí, estás hablando. Perdón, ¿no tienes ahí la imagen de las
de las horas ahorradas. Uy, no, no lo ¿Cierto tengo. que no? Sí, Vale, pero vale. actualiza. Aquí está. Ok. Ah, bueno, sí. Bueno, entonces, digamos que una de las pruebas que hicimos fue crear un flujo con Cloud en Figma, pero no era simplemente crear digamos, un flujo y ya, no, sino que era crear un flujo con los componentes de tu sistema de diseño. Entonces, les voy a por acá presentar pantalla. Ahí te voy a quitar, Pedro, un momento. Dale. Vamos por acá. Y presento pantalla. Entonces, digamos que una de las ideas tantas, porque con Cloud el cielo es el límite. Entonces decíamos, bueno, y si pudiéramos construir flujos, ¿cierto? Que es una de nuestras tareas del día a día, pero que utilizara los componentes de la librería. Porque pues si le dimos que cree los flujos, él es capaz de hacerlo, porque él puede crearlos con el MCP de Figma, él sabe cuáles son las herramientas que tiene y puede crear los flujos, pero uno de los retos era que usara lo que eran los componentes de la librería. Entonces, bueno, digamos que en este caso tenemos una librería que se llama Lice, es de la comunidad, ¿cierto? Y pues le pedí que me creara un flujo simple y sencillo, o sea, no le definí un prompt súper, digamos, complejo, sino que simplemente le dije que me creara un flujo para lo que es una invitación a un equipo. Y pues le dije en el archivo que lo tenía que crear y también le dije la librería que tenía que utilizar. Acá no le pasé ni siquiera digamos, el enlace de la librería, sino que le dije cuál era la librería que debería utilizar. Y bueno, acá lo creó. Entonces acá lo creó y lo creó pues tanto en versión desktop como en la versión mobile. Eh, Utilizó pues los componentes que tenían, no los usó, no, obviamente si no existen los componentes o los componentes no tienen las características para poderse utilizar, él lo que va a hacer es simplemente tomar la estructura del componente y crear uno similar, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, pues él lo que hizo fue tomar el modal, el button shape y pues también el modal y recrearlo. ¿Por qué lo recreó? Porque el componente no tiene lo que son estos campos para ingresar datos, ¿cierto? No tiene text field, no tiene los inputs. Entonces él lo que hizo fue recrear el modal, pero siguió utilizando algunos otros componentes que sí estaban, pues como, por ejemplo, mira, acá está usando lo que son los inputs, está usando, por ejemplo, los botones. Entonces él también, por ejemplo, está usando lo que es el menú, ¿cierto? Porque ya es un componente que sí existe en la librería, entonces acá los estaba utilizando. Obviamente, pues esto es básico, hay, digamos, flujos muy complejos que, por ejemplo, él nos puede ayudar a construir como ideas y luego nosotros iterarlas. Pero, por ejemplo, no sé, ¿cuánto nos demoraríamos haciendo este flujo nosotros, ¿cierto? ¿Cuánto podríamos demorarnos haciendo este flujo? No sé, más o menos cuánto ustedes se imaginan que se podría demorar haciendo este flujo sencillito. Si quieren pueden responder en el chat. Pero ¿cuántas pantallas son, Fernay, para que las personas Son tengan? 5 pantallas. 5 pantallas y es un happy path. Obviamente no tiene casuística ni nada por el momento. O sea, 5 pantallas mobile y 5 pantallas web. De esto, ajá. Dale, Michelle. Te iba a mencionar ahí Michelle fue mi compañera de trabajo y en una me preguntó, me salió con un problema y ese problema lo vimos fluye. Entonces, es muy bueno que escuchemos a los compañeros, ver qué problemáticas hay en nuestro trabajo, porque nosotros somos resolvedores de problemas.
Y teniendo este tipo de herramientas podemos resolver esos problemas más rápidos. Bueno, entonces, Exacto. Entonces, acá, como comentan ahí pues, en el chat, sí, puede ser 2 o 3 horas, ¿cierto? Haciéndolo manualmente, teniendo presente que eso, que si o sea, hay muchas, digamos, variables que pueden afectar la forma en que estemos construyendo esto. Una puede ser que, por ejemplo, si tenemos todos los componentes, el tiempo se reduce más, pero por ejemplo, si tenemos que reinventar algunos componentes, el tiempo puede, ¿cierto?, ser más extenso. Bueno, haciendo este pequeño flujo, que por ejemplo acá pues, la IA tenía libertad total, porque no hay, digamos, como algo que ya es como, si, como un patrón establecido de cómo se debería de organizar, qué layout, ¿cierto? Entonces, teniendo libertad completa, se demoró 40 minutos. O sea, haciendo todo esto se demoró 40 minutos. Consultando lo que era la librería, trayendo los componentes, creando lo que es la versión de esto y mobile, que son 40 minutos, pero obviamente consume demasiados tokens, ¿cierto? Estamos hablando de que solamente haciendo este flujo se consumió casi el 20% de una... Los prompts para poder tener este resultado, bueno, se consumió al menos el 25-30% de la ventana, ¿cierto? De uso de las 5 horas que tenemos en CloudMass. Y lo que es ¿cómo se llama? El prompt, no, el prompt simplemente fue crear un flujo. Él me dijo cómo quería que lo creara, qué pantallas incluir. Entonces le dije que el flujo de invitar el equipo tuviera una pantalla de equipo vacío, un modelo pantalla de invitar por email, una selección de rol, una confirmación de invitación de enviada, una lista de miembros más invitación pendientes, ¿cierto? Acá está la lista de invitaciones pendientes. Y ya él comenzó a trabajar, mire, por ejemplo acá ya él comenzó a trabajar y yo no tuve pues como que, acá simplemente le dije que continuara y ya él comenzaba y él seguía. Acá le dije que pues, la idea es que instanciara los componentes porque noté, cuando estaba trabajando, noté que él los iba a recrear. Entonces le dije que la idea era que instanciara los componentes y no que los recreara. Pero el resto lo comenzó a hacer solo, o sea, comenzó a hacerlo solo, 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 solo. Acá llegó un momento en que me dijo que se agotó, digamos, el presupuesto o sea, se me agotó el presupuesto de las herramientas de esto, entonces me tocaba iniciar una nueva conversación, pero bueno, acá ya le dije que continuara, lo siguió haciendo, y ya acá pues lo que me sucedió fue que estaba mezclando la versión Light Mode con Dark Mode, le dije que me lo dejara solamente en una versión, pero digamos que yo acá no le tiré ningún prompt pues como para refinarlo demasiado. Él simplemente lo construyó de nuevo porque tiene libertad. Eh, No, no hay necesidad, no hay necesidad de que le des los enlaces. Por ejemplo, mira que yo acá tengo, bueno, depende. Por ejemplo, yo acá tengo los dos archivos. Tengo acá el archivo, pues el flujo que creé, y acá tengo la librería. Yo simplemente le dije que buscara la librería, pero sí, tú le puedes pasar el archivo de la librería, simplemente le das acá, le dices compartir, le pasas el enlace y él ya va a consultar la librería. De nuevo, lo que es el MCP, o sea, funciona genial, pero para lo que es la creación de diseños y todo este tipo de cosas, consume demasiados tokens. Y si la librería es muy, 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 muy grande y muy pesada, él se demora mucho porque él la va, digamos, a escanear toda completa. Entonces, en la mera escaneada ya está gastando demasiados tokens por todas las llamadas que él tiene que hacer, todos los nodos que tiene que ver. Entonces, ¿cómo podemos facilitar eso? Si nosotros en la pantalla donde queremos crear el flujo, le ponemos los componentes, para él es más fácil tomar esos componentes y comenzar a reutilizarlos, que tener que ir hasta la librería, consultarlos, almacenarlos en caché, luego traerlos acá y empezar a instanciarlos. Él los escanea una sola vez y los almacena. El problema es que, digamos que, bueno, la llamada tiene un límite y es que él los almacena, pero los deja como en caché por un tiempo y luego esa llamada se cae, entonces tiene que volverla a hacer. Entonces sí, tiene que estar como haciéndolo frecuentemente.
Sí, se puede hacer para que lo escanee, sí, se puede crear una skill para que lo haga una sola vez. Es más, se puede crear una skill para que él cree, ¿cierto? Un mapa de JSON donde ya tenga todos los componentes, digamos, listados y no tenga que hacer tantas peticiones siempre a lo que es la API pues, de Figma. O sea, hay muchas formas de optimizar esto, pero una de las que me funcionó mejor es poner, por ejemplo, los componentes que necesito utilizar acá en el archivo y él ya comienza pues como a instanciarlos. Por ejemplo, lo que son modales, que son componentes muy pesados, tablas, que son componentes muy pesados, es mejor colocarlos acá para que él los pueda tomar y los pueda comenzar a instanciar. Y pues ya al final él hace un cleanup, entonces él borra todo lo que no es necesario pues acá en el archivo de Figma. Entonces, pues sí, pero de nuevo gasta muchos tokens porque él tiene que almacenar toda esa información. Pero bueno, yo creo que es interesante el ejercicio de crear pues, los flujos, ¿cierto? Me parece que, que funciona muy bien, que lo hace bien. Y obviamente si tú creas un skill donde tú ya le estés dando referencias de cómo se ve, ¿cierto? Entonces él ya tiene más contexto y ya puede crearlo más fiel a lo que son nuestros productos. Sí, sigue siendo costoso, pero funciona. Sí. O lo otro, que ya es más interesante. Sí, exacto. O sea, lo creas le creas el archivo con los componentes que tú crees que necesitas y él va a tomar esos componentes y lo va a empezar a utilizar en las pantallas que está creando del flujo. Así gasta menos tokens porque no tiene que hacer la llamada a la librería, escanearla toda, mirar dónde está el nodo, utilizar algunas herramientas que tiene el MSP. Entonces, eso. Y lo otro es eso. Entonces, empezar a crear como archivos, eso, como por ejemplo un Design System MD, pero que él escanee y pues ahí es donde entramos con lo que decía Pedro al principio, que son los Design System agénticos, ¿cierto? Entonces los Design System agénticos ya resuelven esto porque son Design System que están, digamos, organizados o especializados para que los entienda la IA. Entonces él ya con lo que son Design System agénticos, él ya consulta eso y no gasta tantos tokens porque ya digamos que lo tenemos pues digamos, especializado para eso. Como que, bueno, ya lo tenemos definido, entonces él ya sabe qué es lo que tiene que consultar y no tiene que ir a la librería, consultar nodo por nodo, ver cuál es. Entonces, eso es una forma, pues, como de hacerlo. Otra forma de hacer esto, que gaste menos tokens, es que cree HTMLs, ¿cierto? Que cree HTMLs o que cree una aplicación en React. Es menos costoso porque, digamos que para la programación es digamos, la inteligencia artificial ya lo tiene pues resuelto. Entonces es como decirle, mira, esta es la librería, necesito que crees este flujo y te lo cree pues como en HTML. Ya luego que lo cree en HTML, bueno, ¿cierto? Ahí lo que podemos hacer es traer las pantallas a Figma. Entonces ya decirle que nos traiga ese HTML a Figma o utilizar, por ejemplo, lo que es ¿cómo se llama? El HTML to Design y que traigas y trae las pantallas. Entonces ahí pues hay varias formas como de abordar esto, de poderlo hacer, ya pues depende como de, ¿cierto?, de la creatividad de cada uno y experimentar, o sea, siempre es experimentar, experimentar es la única forma de poder aprender y dominar estas herramientas. Están No, preguntando, cuando tú traes las pantallas acá a ¿cómo se llama? Por Cloud. Acá tú le puedes decir que utilice los componentes, ¿cierto? O sea, la ventaja que nosotros buscamos al crear pantallas con inteligencia artificial en Figma es que utilice los componentes, porque si lo va a recrear, pues no está haciendo nada. O sea, nosotros necesitamos es que, o sea, la ventaja de diseñar en Figma es utilizar componentes que luego modifiquemos y no tengamos que estar modificando pantalla por pantalla las cosas. Entonces, si yo lo voy a traer desde, digamos, desde Cloud, la idea es que él me instancie los componentes. Ahora, si yo lo traigo, por ejemplo, con una herramienta como la
HTML2Design, entonces yo lo que tengo que hacer ahí es reemplazar los componentes yo, porque él no los va a mapear, o sea, él simplemente hace una copia de todo el HTML y lo pega, que eso es lo que hace el plugin de HTML2Design. Vale, entonces no sé si todavía tienen dudas en esa parte. La conclusión, yo creo que lo mejor es pues testear en HTML o si ya O sea, tienen un... mi recomendación es que tengan un design system y que si lo pueden hacer, por ejemplo, como comentaba Jesús, crear un archivo, digamos un MD, pues un Markdown, donde ya esté listado el design system y que él entonces cree los flujos en HTML para que ustedes puedan hacer sus, digamos, exploraciones, que me parece muy interesante hacer exploraciones ya con lo que es algo que tú puedes interactuar y esas exploraciones entonces la puedes ir refinando y es mucho menos costoso porque para lo que es código es menos costoso que lo que se haría en Figma. Como decirle, cámbiame este botón en Figma, es más costoso que hacerlo en HTML o en React. También les recomiendo, ¿Qué recomendaciones? eh, bueno, las recomendaciones para hacer primero, léete la serie, por ejemplo, que compartió Pedro, Voy a colocar. de lo que son de lo que es el Agentic Design, que es muy interesante porque ahí digamos, en esos artículos que está compartiendo Pedro en esa serie, ahí van a encontrar, por ejemplo, cómo se estructura lo que son todos los archivos y cómo se debe entregar la data pues, para que los modelos de inteligencia artificial lo entiendan. Otra cosa que les recomiendo es, por ejemplo, cuando estén en Cloud, ¿cierto? Nosotros en Cloud lo que usamos es chat. Entonces nosotros usamos el chat y comenzamos a decirle acá y empezamos a escribirle y acá nos empieza a tirar unos prototipos y empezamos a iterar los prototipos acá, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál es la cosa con hacerlos en el chat? Que cuando comienza a crecer mucho el prototipo, él empieza como a tener errores en el prototipo, ¿cierto? Entonces el prototipo empieza a fallar. Entonces lo recomendado es que lo hagan en code, ¿cierto? Que lo hagan en code. ¿Por qué en code? Porque code es literalmente en local, entonces crea el archivo y lo puede iterar más fácil que mientras lo hace en el chat. Porque a veces en el chat lo que hace es volver a rehacer el archivo para poder implementar una funcionalidad o para poder cambiar algo. Entonces, recomendado que, por ejemplo, en Code hagan los prototipos. Que ya luego pues, lo podemos ver cómo podemos hacer los prototipos en Code, no es nada complejo. Exacto. Cloud Code. Siempre también les recomendamos revisar la diferencia en cada uno de ellos y cuándo usar los tres. No, pero disculpa, qué pena. Para Paula no, cuando tú lo haces en Code, ¿cierto? Code también te permite conectarte con Figma. Vamos a hacer acá, no se me va a funcionar, creería que sí. Eh, Voy a decirle que me cree, por ejemplo, en este archivo de acá, ¿cierto? Le voy a decir, bueno, en esta página, voy a tomar la página específica y le voy a decir que me cree un cuadro azul en esta página. Entonces voy a poner acá, crea un cuadro azul, un cuadro de color azul. Y estás usando el Opus 7, esto es high, Sí, 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 claro. para hacer un cuadrado azul. Para hacer un cuadro azul. Pues otra cosa, si quieren que no se le gaste mucho los tokens, Bueno, que no usen. está funcionando. Bueno, pero bueno, desde acá también se puede hacer, ¿cierto?
yo lo he hecho, lo he realizado. Y si no, pues también está lo de conectarlo por el de TJ. Que bueno, esa es otra diferencia. El MSP de TJ funciona desde la terminal, ¿cierto? Desde Cloud Code. No funciona desde el chat, porque es un tema pues más de desarrollo, es un WebSocket que se debe ejecutar, bla, 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 bla. Entonces, bueno, ¿cómo se Vale. visualiza un prototipo almacenado en Cloud Code? Por ejemplo, acá tengo un prototipo, acá tengo un prototipo de una configuración, creo que es este, si no estoy mal. Sí, acá está. Entonces, este es un prototipo, por ejemplo, diseñado en Cloud Code, y yo lo que hago es poderlo bajar. Por ejemplo, cuando uno le da Open en Google Chrome, él lo descarga y ya lo tendría en local. Y yo lo podría iterar con, ¿cómo se llama? Con Cloud Code. Entonces, yo acá puedo crear un prototipo y luego lo puedo iterar en Code, simplemente diciéndole dónde está, diciéndole pues como iniciando una nueva sesión, y ya acá le digo la ruta. Esto lo cambiaron todo. Ah, bueno, sí, acá le puedo cambiar la ruta, le puedo cambiar el archivo, entonces puedo abrir otro folder y en ese folder pues buscar el archivo y comenzar a iterarlo acá. Pero en eso todo eso lo podemos ver más adelante. Igual le pueden dejar ahí sus dudas Y a sí, Pedro para ver qué taller armamos, en qué están interesados, sobre todo lo de las skills. Vamos a verlo más a profundidad luego, que es una forma también de optimizar lo que son tokens. sí, ¿cómo podemos recolectar las preguntas? ¿Será que damos el correo o algo para que manden todas sus preguntas y así la vamos contestando pues, con más detenimiento? Pues sé que pues Bueno, la para primera. lo que es UX, ¿cierto? Lo que es UX puro, no UI, Cloud sirve demasiado porque sintetiza la información muy rápido, ayuda, por ejemplo, a hacer, se me da la palabra, a hacer clusterización de información también. Entonces, digamos que, o sea, ahí cielo es el límite. O sea, lo que tú puedes, eso sí, siempre ustedes nunca deben de dejar que la herramienta decida por ustedes. O sea, ustedes son los que tienen el criterio, la experiencia. Entonces, digamos que nos brinda como una lluvia de ideas, ¿cierto? Nos da un montón de output, entonces nos dice que lo podemos hacer de X manera, pero siempre nosotros somos los que tomamos las decisiones y como diseñadores tenemos el criterio para saber si lo que nos está brindando nos sirve o no nos sirve. Vale, entonces aquí también quiero aportar en la parte de UX. Yo creo que primero hay que hacer research de cómo lo están usando los grandes, la IA. Pues pueden que estén creando agentes para hacer el research más rápido, para recolectar información, pero sí, dependerá del caso. O sea, nosotros porque hemos explorado más la parte UI, pero UX, ahí sí te la debo. No sé si alguien aquí ha usado más Cloud para UX. Y bueno, respondiendo más la parte de la diferencia entre Cloud Code, Cloud Cowork y el Cloud normal. En Cloud normal tú puedes crear plugin, porque yo los plugins lo he hecho en Cloud normal, en la página web, en el chat normal. O sea, le digo mi problema y ahí nos vamos matando cómo hacer el plugin. Pero si tú quieres hacer skill, te la crea, te da como un MD, un markdown de cómo puede ser el skill, pero no la puedes usar. Necesitas Cloud Code para eso. Para hacer agente necesitas Cloud Code en local. Y Cloud Cowork es un intermedio en donde tú le das acceso en una carpeta y trabaja mejor. Por ejemplo, si quieres leer varios Excel y hacer modificaciones, encontrar cosas como nóminas, Cloud Cowork funciona. O sea, Cloud Cowork es para usar
cloud en tu computador y hay personas que lo están usando para guardar todos los research que han hecho o todos los recursos para escribir un libro. Entonces es más fácil pasarlo a Cloud Cowork que pasarlo a Cloud Code o a Cloud AI porque tiene muchas alucinaciones, pero con Cloud Cowork eso se reduce muchísimo. Entonces, para los que quieran crear libros y cositas así, pues Cloud Cowork funciona. Natalie, respecto a las habilidades de desarrollo para tener una buena base, para sacarle, digamos, el jugo a estas herramientas, creo que a medida que las vas utilizando, empiezas a ver las necesidades que vas teniendo. Obviamente, tener un programador siempre va a ser una buena idea. Siempre ser amigo de un programador es buena idea para un diseñador. Entonces, porque hay cosas que hay configuraciones que de pronto ya son más complejas cuando queremos hacer cosas más elevadas y pues ahí entra como la ayuda de los programadores. Entonces, por ejemplo, pues en mi caso yo hago los prototipos desde Cloud Code y los despliego pues también desde local y desde local le envío una URL por ejemplo, al Product Owner, al, al PM, ¿cierto? Entonces ya digamos que eso es más avanzado, pero es porque ya es flujo de desarrollo puro y duro. Entonces, por ejemplo, para lo que es la configuración del cloud de TJ, del MCP de TJ, sí se necesita un poquito más de conocimiento pues de lo que es desarrollo, no mucho, o sea, tampoco es como que necesites ser un programador, para nada, pero sí necesitas tener como unas nociones y unos pasos a seguir, pero nada que se te complique pues la asistencia, la verdad. Es algo que ya se está volviendo, pues que también tenemos que aprender, por ejemplo, lo que es GitHub, control de versiones, pero bueno, eso, todas esas dudas que tengan, todo eso se lo pueden enviar a Pedro y les podríamos estar respondiendo por mensajes o armar un siguiente taller donde ya podamos reunir todo eso y hacerlo más práctico, que este era como una introducción. Sí, vamos a agrupar las preguntas y hacer como posts con QA, con sus respuestas. Valentina preguntó sobre cursos y creo que los mejores son los que acabo de pasar en Anthropic Learn, que tiene, los cursos incluso tienen certificaciones de cómo usar bien cloud, toda la parte de gobernanza, estrategia, cómo escribir los prompts, para qué sirve cada herramienta de cloud. Todo eso lo desmenuzan muy bien, tienen videos más resúmenes. Creo que eso es lo mejor antes de estar matando. Pues sí pueden practicar y experimentar, pero traten de experimentar mientras vayan estudiando esto para que las siguientes veces que lo vayan a hacer no gasten tanto tokens. O sea, la idea en Maíz siempre es ¿qué puedo hacer sin gastar tanto tokens? Ahorita Abraham Tonix, amigo, pues prácticamente lo conozco hace años. Estaba diciendo eso, que pues crear pantallas con cloud para pasar la Figma es muy costoso y pues no es rentable. Entonces ahí uno tiene que empezar a jugar cómo puede solucionar. O paso todo mi design system en MD para luego en HTML hacer el testeo. O si estoy haciendo un design system desde cero, pues aprendo cómo hacer un design system ético y practico cómo voy resolviendo todo y voy volviendo todo automatizado. Aquí les voy a dar un ejemplo de más o menos de eso. A ver. Aquí está. Contexto. Aquí estoy creando un plugin para color. Pero yo me dije, bueno, me va a tocar hacer todos los componentes desde cero. Yo dije, no, eso es demasiado trabajo. Y dije, bueno, le dije a Clau, créame 20 componentes. Le pasé la lógica de los colores y aquí empiezo a testear enseguida, sin estar diseñando en Figma, que me hubiese demorado mucho, eh, todos los componentes más sus estados y cómo se aplica cada color en cada uno de ellos. Y aquí puedo tomar decisiones. Entonces, lo importante de estas herramientas es que podemos tomar decisiones
sin gastar horas o días. Por ejemplo, aquí había visto antes que el rojo en default era muy oscuro, entonces le cambié el token y cosas así. Todavía no estoy seguro con este warning, pero aquí estoy testeándolo todo. Estoy viendo qué cositas puedo cambiar, puedo modificar. E incluso hice otra parte en donde paso de light mode a dark mode y puedo ver que quizás no está funcionando este warning por el negro. Pues medio funciona, tiene la accesibilidad, pero no sé. E incluso otro tipo de dark modes, porque la lógica del plugin pues me va a permitir eso. O también aquí testeo pues todos los valores que estoy usando y lo puedo cambiar acá para después cambiarlo en, en el plugin como tal y crear las reglas. Incluso le estoy confrontando la accesibilidad para ver dónde estoy fallando, dónde estoy bien. Y esto lo podemos escalar a cualquier otro proyecto, no solo pues creando un plugin muy avanzado como este, sino ir metiendo nuestro design system en ya sea un HTML, un JSON, MD, lo que sea, y ir aplicando los tokens, los componentes, y así vamos a reducir demasiado tiempo. Entonces, a ver, vamos a seguir con... Yo no sé si... Aquí está. ¿Quién más? Cloud es ganador en hacer batch operation cuando quieres renombrar capas, crear muchas variantes o hacer cambios muy masivos. Para hacer auditorías rápidas también, para documentar. Hay una documentación que hicieron los de Uber, ¿cierto, Ferney? Hicieron un skill que prácticamente te hace la documentación, pero... Sí, sí, sí. O sea, está muy interesante, pero de nuevo, todo lo que sea con Figma gasta un poco de tokens, un poquito de tokens. Pero bueno, la de Uber está súper interesante porque tú le puedes poner la plantilla de tu documentación, él toma, digamos, las propiedades del componente y a partir de eso crea una documentación. De nuevo, depende de la plantilla. Yo les puedo enseñar acá un ejemplo que tengo. Denme un momento, por favor. Sí, acá. Me va a printar pantalla. Entonces, por ejemplo, acá hice uso de Uber, ¿cierto? Que es un skill. Y pues acá está como la documentación que hace. Entonces, por ejemplo, acá tomo el componente y me creo pues como acá pues como la información del componente. Obviamente es más complejo y pues sí requiere un poquito más, como les digo, de conocimiento, pero pues nada que no se pueda resolver con un poquito de práctica. Mm, déjenme Y les preguntas muestro sobre, la especificación. Sí, y preguntas sobre si Cloud tiene problemas de memoria. tiene muchos problemas de memoria, muchos. A Demasiado. ver, cuando tú estás trabajando en cloud, tenemos esto. Acá no va a aparecer, voy por acá a ver si lo encuentro. Acá lo tenemos. Cuando yo estoy en cloud, tengo esto de acá, ¿cierto? Tengo este circulito acá cuando estoy en code. Y cuando estoy en el chat, no me aparece pues como la memoria, pero bueno, acá me va para explicárselos. Y es que, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando, esta es la ventana de contexto que tiene pues lo que es este cloud. Obviamente esta es de 1.000.000 porque esta es la versión más, pero la versión Pro pues es menos. Entonces cuando se llena el millón, ¿cierto? Millón de tokens, es lo que hace para que no pierda, digamos, el contexto de todo lo que se está hablando y poder, digamos, seguir conversando porque ya el contexto está muy grande, es lo que hace es compactarlo.
Entonces él compacta el contexto. Pero ¿qué pasa cuando hace la compactación de contexto? Que se pueden perder cosas. O sea, él toma lo más importante, lo más relevante, pero puede perder detalles. Por eso a veces cuando digamos, estamos charlando con Cloud en el chat, notamos que a veces como que hay cosas que no está tomando en cuenta, que ya le habíamos dicho, pero es porque él está haciendo la compactación de contexto. ¿Esto por qué sucede? Él hace la compactación de contexto porque antes Cloud, cuando tú estabas escribiéndole, cuando llegabas al límite del contexto, él te decía, abre un nuevo chat y continúa la conversación en ese chat. Entonces, digamos que eso era una desventaja respecto a lo que es OpenAI, ChatGPT, que en ChatGPT, pues el contexto era más grande. Entonces, ellos lo que implementaron fue esa compactación de contexto para poder seguir hablando en el mismo chat. Entonces, sí tiene problemas de memoria, pero para solucionar esos problemas de memoria, creamos lo que son las skills y los archivos MD. Tú puedes crear proyectos, o sea, no uses el chat, ¿cierto? No uses simplemente el chat, sino que tú puedes crear proyectos y en los proyectos, cuando tú los creas, tú le puedes poner acá instrucciones, que puede ser un MD, ¿cierto? Pero también le puedes agregar archivos, imágenes. Entonces, antes de responderte, él va a consultar las instrucciones, luego va a consultar los archivos y ahí sí ya te va a dar la respuesta. Entonces, con esto evitamos que tenga ese problema de memoria y acá ya le podemos dar como reglas, decirle como que siempre debe tener presente esto cuando lo vaya a hacer. Y acá les voy entonces a mostrar lo de Uber, que es esto. Entonces, Ian de Uber creó digamos, un agente para automatizar lo que es las especificaciones de diseño. Entonces, por ejemplo, acá pues tenemos como los ejemplos y acá la configuración. De nuevo, no es nada del otro mundo, pero pues sí hay que tener un poquito de conocimiento respecto a lo que es GitHub. Y bueno, acá por ejemplo está la documentación pues, que él hizo. Él tiene varios, digamos, templates. Tiene lo que es uno que es para voz, tiene otro que es para las propiedades, otro para API, otro para anatomía, otro para lo que son los colores, la estructura. Entonces, digamos que es muy completo y la ventaja que tenemos con esto es que nos permite utilizar nuestra propia plantilla también. Pues, por ejemplo, acá está pues como lo que la instalación y todo eso, y acá está pues como un ejemplo más o menos, a ver si está. Sí, acá está el ejemplo, por ejemplo, como quedaría la anatomía de un componente, las propiedades, por ejemplo, acá están los estados. Entonces, o sea, para la documentación ayuda demasiado. Obviamente sí consume tokens, porque sí los consume, pero documentar es lo más tedioso que hacemos, ¿cierto? No es algo que todos sabemos hacer, entonces con esto nos ayuda demasiado a lo que es la documentación. Sí, Ana, cuéntanos. Hola, ¿cómo estás? Aquí habla Julio, el esposo de Ana. Es que, Hola, Julio. es que Cuéntanos. quería de pronto dar como un poquito como de contexto sobre lo que es la compactación en la ventana de contexto de los LLMs. Claro que Yo sí. creo que no necesariamente es que haya problema de memoria, porque realmente todos los LLMs tienen una ventana de contexto limitada, todos, sea cualquier proveedor de LLMs, incluso los open source. Yo creo que más bien en este caso hay que aprovechar ciertas capacidades que nos brinda Cloud al momento pues, de hacer la compactación de la ventana. Ahí mandamos un link que es como, tiene como ese catálogo de todas las variables de ambiente que se pueden configurar, incluso pues de pronto pues si la gente no se siente muy cómoda al momento de editar el JSON, eso también lo podría uno pedir automáticamente a Cloud, a Cowork o a Cloud Code, que directamente haga las modificaciones. O que especifique ciertas reglas al momento de hacer la compactación, que eso pues también se pueden hacer con ciertos comandos que lo brinda Cloud. Necesito que siempre preserves este tipo de cosas, siempre preserves conjunto de archivos, como que la compactación se vuelva un poco más
personalizada, pues como personalizada, y no se dé como esa libertad plena que viene por defecto, porque claramente en ese proceso de como de resumen, de sumarización, es donde a veces uno siente, entre comillas, como que se ha perdido contexto de lo que se ha hecho, pero realmente es que es necesario, porque en lo que se trata es de vaciar esa ventana y dejarlo más, entre comillas, importante y poder seguir trabajando, porque es que es inevitable que Sí, esa ventana, total. o sea, sí, el contexto de estos modelos no es infinito. Sí, no es infinito, correcto. Es limitado, sí, sí, claro. Ujú. Entonces, como mirar de pronto ciertas tácticas para que resuma lo que uno más le conviene. Saludos a todos también. Sí, sí, es No, súper importante que lo que está comentando pues en Julio, que por ejemplo en Cloud, cuando estemos trabajando en el chat, le digamos como que recuerda hacer, recuerda esto, entonces él siempre lo va a tener presente, porque sí, a veces, a veces sucede que está haciendo algo, pero ya le hemos dicho que no lo hiciera y vuelve y lo hace, pero es porque no le hemos dado la instrucción de que lo recuerde para que no lo haga más, ¿cierto? Porque recordemos que eso es como un niño chiquito. Entonces, si uno no es claro con lo que quiere que él haga, él va a hacer lo que se le dé la gana, por así decirlo. listo, dale. Qué pena, hay otro comentario que muy bacano eso que estás Claro que diciendo de la sí. memoria, es de que también obligar mediante, pues de forma muy explícita a que recuerde cierto tipo de comportamientos, porque, es decir, hay ciertas formas de cómo eh, obligar a ciertos comportamientos, sea por medio de skills o el cloud.md o hooks, lo que sea. Incluso como obligar pues, o pedir que en la memoria que se guarda del proyecto almacene cierto tipo como de recuerdos o formas de actuar o quién le habla, el perfil, entre otros. Y al inicio de la sesión, pedirle que haga un recall de las memorias que tiene almacenadas en ese proyecto. Eso se puede hasta, pues, así, por ejemplo, algo que hicimos esta semana, eh, creamos un pre-hook, no, creamos un hook al momento de inicializar la sesión, es de que tuviera un recordatorio de hacer recall de las memorias de ese repositorio, para que siempre las tenga como también a la mano, pues de ciertas cosas muy puntuales que para no agregarlos en el cloud.md. Entonces, como Sí, también yo eso es uso esa estrategia, pero con, por ejemplo, con esto. Entonces, por ejemplo, acá, si no estoy mal, pero bueno, yo le pongo como unos archivos .md que también me los ayuda a generar Cloud. Los pongo acá, por ejemplo, este no es, bueno, sí, yo también uso la estrategia y acá le pongo como lo que debe hacer, lo que no debe hacer. Por ejemplo, cuando estoy trabajando la parte de que me analice, por ejemplo, el sistema de diseño, él hace un análisis como si fuera frontend, entonces empieza a mirar todo lo que es digamos, el Figma y empieza a decir, no, pero mira, no cumple esto, no cumple esto, no cumple esto. Sabemos que Figma no es desarrollo puro, porque la forma de trabajar en Figma es para diseñadores, no para desarrolladores. Entonces hay cosas que él empieza como a analizar, pero que a mí no me interesa que analice porque yo soy consciente de que no las va a cumplir Figma por la misma forma en que, digamos, se trabaja en él. Entonces, por ejemplo, estos archivos pues, me funcionan también. Y también me funciona la palabra recuerda, que no debes hacer esto, recuerda que no debes hacer esto y lo otro. Pero bueno, todos son como tácticas, digamos, estrategias para poder ayudar a la memoria de los LLM, de los modelos, porque de nuevo no es, o sea, no es infinita, es más bien finita. Entonces, también es trabajo de nosotros poder optimizarlo para que, digamos, le podemos sacar el mejor provecho. Sí, por eso recomendamos mucho que hagan los cursos que Anthropic está ofreciendo. Bueno, son gratis, para que a la hora de que hagan todos sus plugins, agentes, skills o lo que sea que quieran hacer con la inteligencia artificial, tengan un mejor resultado, porque ya van a aprender todo esto, lo que el compañero estaba hablando de las variables o los hooks o los skills. Y sí,
Próximamente vamos a hablar de otros temas, skills, enfocado, otro día para agentes, plugins, así que si tienen algún tema que quieren aprender de Cloud o de Figma o más bien cómo seguir teniendo flujos óptimos de diseño, pues nos pueden escribir en el correo o pues también le podemos dar nuestro LinkedIn, ¿cierto? Sí, claro que sí. Sí, nosotros ahí vamos documentando las preguntas y las vamos publicando para que los demás que tengan las dudas también puedan resolverlas. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este primer taller todo improvisado? ¿Dudas, preguntas, recomendaciones? Todo el mundo callado. No digan. Muchas gracias a ambos. Ah, Abraham, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Qué bueno verte por acá. Bueno, Wolf, pero chicos, yo me tengo que retirar. sí, ya nos Muchas vamos gracias ya. a todos por la asistencia. De nuevo, cualquier duda, ahí está la red de Pedro. También, pues, también le vamos a también en el correo nos pueden escribir. También estén muy pendientes pues, del perfil de Pedro, que se van a estar compartiendo cositas. Y bueno, y cualquier duda es bienvenida. Exacto. Muchas gracias a todos. Espero que tengan buena Bueno, muchas noche. gracias a todos, chicos. Feliz noche, que descansen. Me retiro. Hasta luego. Bye, hasta luego. Entonces aquí vamos a terminar. Se me olvida siempre de... Ok, bye bye.